Es probablemente la sensación de muchísimas partes del mundo frente a esta pandemia que nos ha enfrentado con un virus completamente desconocido y que está haciendo de las suyas en todas las regiones del planeta. Y eso que está recién empezando a dar la vuelta. Empezó en el invierno en el norte, ahora ha bajado en el invierno al sur, va a regresar ahora en el invierno al norte y luego el próximo año va a bajar al sur. Hasta que no se complete todo ese ciclo, no vamos a estar, digamos, tan tranquilos como debiéramos. I Will Survive. Gloria Gaynor, la que canta esta canción, cumple hoy día. ¿Cuántos años cumple Gloria? 77 años. Muy bien, nos vamos a Iquitos. ¿Qué le parece? Vamos a Iquitos, vamos a Loreto, vamos al oriente de nuestro país. Vamos a hablar con un médico que él es infectólogo, trabaja en el Hospital Regional de Loreto, el doctor Juan Carlos Celis, y él ha trabajado desde el comienzo en estas trincheras con los pacientes de COVID-19. Lo saludamos a la distancia. Doctor Celis, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Doctor Huerta, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado. Muchísimas gracias, doctor, por tomarse un tiempo y estar con todos los oyentes de RPP Noticias para que nos pueda contar esta leccionadora e inspiradora historia de lo que ha sucedido en Iquitos, en donde fueron duramente golpeados ustedes allí en el oriente de nuestro país. Doctor Celis, ¿cómo empezó esta pandemia allí en Iquitos? ¿Cuáles fueron los primeros signos? ¿Ustedes pensaron que les iba a agarrar fuerte cuando se hablaba de que la cosa estaba por Piura o estaba en Estados Unidos? Cuéntenos, pónganos en esa época. ¿Cómo fue? Sí, fue una época muy aleccionadora, diría yo, mirando para atrás. Recuerdo muy bien, doctor Huerta, llegaron acá 100 turistas chinos en plena pandemia en China. Acá en marzo, a inicios de marzo, llegaron 100 turistas chinos. Y le tomamos fotos y lo compartieron por el Facebook. Miren cómo llegan los chinitos a Iquitos. Se pasearon, hicieron el turismo. Y nos pasó, creo, como que a todas las regiones, a todos los países del mundo, como pensando que esto va a ser suave por acá. Si bien es cierto, por allá, por China, no se desarrollaba muy intenso o muy intenso en China, y pensábamos que no iba a ser tan intenso. Entonces, eso fue nuestra primera, digamos, mala decisión, ¿no? Pensar que esto podría ser algo tranquilo. Las autoridades ni siquiera tomaron una vigilancia estricta sobre estos turistas, y ellos fueron nuestros pacientes que trajeron el virus a Iquitos, por ejemplo. Wow. Y de ahí poco Ellos a poco probablemente empezaron a crecer los casos. Y fueron a empezar Cuando los casos crecieron, usted es médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, ¿verdad? Usted, doctor Celis, en lo personal como profesional médico, usted empezó a ver casos. ¿Cuál fue el primer caso que usted vio y que recuerda? Claro. Empezaron a llegar los primeros casos muy leves, porque eran los contactos de estos pacientes que hicieron turismo. Recuerdo muy bien el caso del paciente del guía de turismo, al cual lo seguimos, que no hizo afortunadamente un cuadro grave, y empezábamos a ver muchos cuadros leves. Recuerdo a un cura también que se infectó, vino de Lima, infectado, y los contactos que les dimos seguimiento a ellos, muy leves, cuadros inclusive les dimos de alta a los dos, pero después, pasados unos 10, 15 días aproximadamente, ya a fines de marzo, empezamos a ver los primeros graves. Entonces primero vimos muchos casos leves, como que nos dio cierta seguridad que esos pacientes no se complicaron, pero después ya a fines de marzo, recuerdo muy bien, tuvimos nuestro primer fallecido, o sea, con una neumonía ya grave. Los primeros llegaron muy tarde, me acuerdo muy bien, o sea, no eran pacientes al que nosotros les podíamos vigilar porque estábamos haciendo seguimiento primero de los contactos del caso cero. Pero después empezaron a llegar ya a fines de marzo, casi, o la última semana, los casos graves, y casi el 30 de marzo tuvimos ya nuestro primer fallecido. Entonces ahí empezó el problema de acondicionar las UCIs, no estábamos seguros si cerrar todo el hospital o solamente una parte del hospital. Que los casos empezaron a aumentar. Dimax, ¿en qué momento ustedes estuvieron más desesperados, doctor Celis? Quincena de abril ya Quito estaba, el hospital empezó a colapsar, los servicios que inicialmente habíamos preparado para 10 camas, necesitamos 20, 30, separamos un piso, de ahí 2 pisos. Fines de abril ya era el colapso total, un hospital que era para 200 camas,
necesitaba ya 600 camas, doctor Huerta, en todo el hospital, en los pasadizos, en los consultorios, muchos pacientes falleciendo en la puerta del hospital, como han visto videos, ¿no? Esto se desarrolla más o menos así, ¿no? De lo que he seguido también de otras regiones, desde que tienen su primer caso, algunos lo han logrado contener un poco, pero al final veo que muchas regiones también han llegado al colapso de sus hospitales. Claro que sí. Entonces, desde que llegaron esos turistas chinos hasta que llegó al clímax de todo esto, fue muy rápido, en 6, 7 semanas, doctor, bien rapidito. 4 semanas, doctor, máximo, porque ahí ya nosotros, quincena de abril, ya estábamos colapsados totalmente en el hospital. ¿Qué? Por eso es que la curva de Iquitos, cuando tú miras la curva de Iquitos, es una curva muy aguda, comparando con la de Lima y de otras regiones, y de ahí también por eso es que nuestro descenso es rápido. Por eso es que cuando yo escucho que la gente dice hay que seguir el modelo de Iquitos, yo les digo, no les recomiendo el modelo de Iquitos, porque el modelo de Iquitos ha sido someter arrasado por el COVID en muy poco tiempo, y ahora tenemos un estudio de cero prevalencia que confirma el anterior, de más o menos 74% de la población de Iquitos, que la convierte en la ciudad con la más alta prevalencia del mundo hasta ahora, ha sido arrasado por el COVID, ¿no? Entonces esto de que te agarra desprevenido, tienes una curva demasiado aguda y una población demasiado infectada en poco tiempo, es lo que ha pasado en realidad en Iquitos. ¡Qué barbaridad! O sea que en 4 o 5 semanas ya Iquitos completamente colapsó. Doctor Celi, vamos a tomar una pausa, vamos a dejar que nuestros oyentes escuchen los titulares de las noticias. Cuando regresemos, quiero preguntarle cómo fue que empezó a bajar. Así como empezó a subir tan rápido, usted nos dice empezó a bajar rápido también. Quiero que nos cuente qué pasó, cómo empezó a bajar tan rápido. Regresamos. Infectólogo, él trabaja en el Hospital Regional de Loreto y nos ha estado narrando, señor, la escalofriante historia de cómo en Iquitos, después de que 100 turistas chinos en la segunda quincena de marzo visitaron Iquitos, llevaron el virus y en 4 o 5 semanas explosionó y colapsó todo el sistema de salud en Iquitos, como lo veíamos en la televisión. ¿Se acuerda, señora, que no había oxígeno, que no había cama, la gente desesperada? Bueno, eso sucedió solo en 4 o 5 semanas, nos dice el doctor Celis. Fue una curva ascendente, así como cuando un avión se eleva y sube, así fue la curva. Pero también el doctor Celis nos ha dicho que la curva, así como subió rápido, bajó rápido. Doctor Celis, ¿qué pasó para que baje tan rápido? ¿Qué historia natural es esa? Un poco diferente de muchas otras que se han observado en otras partes del mundo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es, doctor, que muy probablemente la mayor cantidad de gente o mucha gente se infectó en muy poco tiempo, por varias rutas probablemente, porque después vimos que no solamente eran los turistas chinos, sino que hubieron como 2 o 3 puntos de ingreso. Y recuerda que esta enfermedad estaba siendo conocida, no solamente como fisiopatología o enfermedad, sino también en el mundo. Y yo diría que no se hizo pues el rastreo o los cercos epidemiológicos que deberían haberse realizado con tiempo ahí. Y entonces eso es una de las cosas que en Iquitos pueden explicar esa gran cantidad de prevalencia actual que se ha reportado en estos estudios de prevalencia. Es la prevalencia más alta del mundo hasta el día de hoy. Exacto, estamos en los 70%. Ahora, hay un estudio en la India, doctor Celis, que dice que hasta el 40% de las pruebas positivas al coronavirus podrían ser falsas positivas porque se cruza con el dengue. ¿Usted sabe si los investigadores han hecho doble chequeo, digamos, para descartar que en ese 70% no haya un porcentaje que es por dengue? Sí, doctor, este es un cuestionamiento que ya se ha hecho desde el primer estudio. En realidad hay varios que ya han salido atribuyendo entre un 14 y 15% que podrían ser atribuibles a comparten ciertas proteínas el dengue con coronavirus. Pero en este estudio no solamente se está confirmando porque han hecho un chequeo más importante, inclusive con el ISA, sino que la realidad también nos muestra eso. O sea, nosotros lo que estamos viendo en el hospital son muy pocos casos. Los últimos 7 días hemos tenido un solo fallecido. Hasta la mañana de hoy no había más ingresos en cuidados intensivos. Prácticamente no había ni un paciente con coronavirus. Y lo que vemos ya en el día a día es muy pocos pacientes nuevos, justo como correspondiendo a estos estudios que se están desarrollando actualmente.
Ujú. Muy bien, entonces hay correspondencia, digamos, entre lo que es la salud pública, lo que se observa en el día a día y la explosión de casos que subieron y bajaron rápidamente y todo obviamente por esta altísima prevalencia que nos dice que está en alrededor del 74%, significando que solamente 26% de la gente allí estaría susceptible. Ahora, doctor, eh, ¿cuál fue, digamos, el número máximo de fallecimientos que ustedes han tenido? En total, ¿cuántas personas han perdido la vida en Iquitos y en esa zona, doctor? Hasta el momento, doctor, tenemos 2.500 reportados, 2.513 fallecidos en total. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud solamente tiene en su data reportada como 680, 700. Lo que pasa es que Loreto es una de las pocas regiones que está reportando los confirmados y los sospechosos en un solo momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese dato ahora, aunque no se corresponde con lo que está reportando el Ministerio, pero creo que eso está pasando a nivel nacional también. Es un problema de la data, como ha explicado la ministra, van actualizando constantemente estos pacientes. Ujú. Exactamente, qué barbaridad. Entonces fue una explosión sumamente rápida, una bajada también rápida con una altísima prevalencia. Hay mucha gente que dice, doctor, de que esa mejoría que se produjo en Iquitos tan rápida fue debida a los medicamentos que se usaron. Dicen, ahí es una prueba, por ejemplo, dicen de que la ivermectina y la hidroxicloroquina fueron muy útiles para curar esos casos. ¿Qué dice usted a eso? Claro. Yo repito de que nosotros al inicio de abril le dimos mucha esperanza a estos medicamentos, doctor, como cualquier otras regiones del mundo, creo yo, que le dimos esperanza a la hidroxicloroquina. Nosotros tuvimos un énfasis en la cloroquina, porque era un medicamento que lo conocíamos más en base a estos reportes de China. Después apareció la ivermectina, pero después la realidad nos confrontó, ¿no? Nos dimos cuenta de que los pacientes que iban a fallecer igual fallecían tomando cualquiera de estos medicamentos. Por eso es que yo, en mi posición, digamos, de haber estado ahí viendo toda la pandemia, puedo ratificarme en que no puedo atribuirle a ninguno de esos medicamentos. Es más, estoy seguro, desde la experiencia que tenemos, de que estos medicamentos nos confundieron a los médicos, confundieron a los pacientes. Los pacientes tomaban estos medicamentos no con la indicación a veces que tú le dabas, sino con desesperación, tomaban en doble dosis. Volvían a tomar ivermectina los días 5. Veíamos mucho efecto adverso. Acá se llegó a usar la ivermectina de uso veterinario. Todos esos medicamentos lo que hicieron es confundirnos. Y uno de los grandes mensajes de Iquitos es que esos medicamentos, inclusive desde el punto de vista de salud pública, solamente te distraen y te confunden. Porque lo más importante sería ahora, cuando ya lo aprendimos nosotros a fines de abril, inicio de mayo, es que hay que explicarle a la población que esta enfermedad tiene fases y que a veces solamente con esa información el paciente se tranquiliza y deja de hacer esto de la sobremedicación. No sé si me deja contarle, acá hay un detalle bien importante sobre el uso de la triple. Es un problema para nosotros, no sé si alguna vez lo escuchó, pero es bien conocido aquí en la Amazonía y ahora sé que en otras partes del Perú también. Muchas veces el paciente acá en la Amazonía, cuando tiene una gripe común, un dolor de garganta, por ejemplo, va a las farmacias y pide la triple. Es más, la misma población pide la triple. ¿Y qué es la triple? Y lo pasa en todo el Perú. Es una combinación de un antibiótico que suele ser megacilina, pues, metamizol para el dolor y la dexametasona. Esto que ahora le estoy diciendo yo, lo empezamos a percibir nosotros en gran cantidad durante la pandemia, y cuando ya pudimos comprobar que los pacientes que venían medicados con corticoides iban peor, ya casi era imparable esa información que estaba circulando en la comunidad. Por eso es que venimos insistiendo de que esto es casi, yo lo digo así, ¿no? Esto es casi una emergencia de salud pública. Explicarle a la gente de que no debe tomar corticoides, porque a veces el mensaje de solamente no te automediques queda muy difuso. Hay medicamentos que literalmente están complicando y matando personas. Y este mensaje no llega porque no hemos defendido de la parte preventiva a la parte ya del manejo de la enfermedad, que yo creo que es uno de los principales problemas hoy en día, porque hay muchos infectados ahora.
Correcto. Sí. En la mañana hablábamos aquí en RPP Noticias con el exministro de Salud, con el doctor Víctor Zamora, y le reclamábamos de por qué el gobierno no tenía una campaña educativa, que es lo que usted está pidiendo, una campaña educativa en la que se enseñe al público cómo manejar esta enfermedad en la casa con conceptos básicos como lo que usted dice, no automedicarse, esta enfermedad se cura espontáneamente porque es un virus, no usar dexametasona con nombre propio. Y cuando le preguntamos al doctor Víctor Zamora esta mañana, doctor Celis, sobre la hidroxicloroquina y la ivermectina, medicamentos que fueron puestos en la lista de medicinas cuando él era ministro, lo que nos dijo la mañana es que esta semana se están reuniendo el grupo de expertos y es posible que lo quiten. Pero yo le pregunté, ¿está seguro? Porque hay gente allí en ese grupo de expertos que no quiere que se quiten. Me dijo, ojalá. ¿Usted qué cree como médico practicante, usted que ha estado en la lucha? ¿Por qué es que se resisten tanto a sacar estos dos medicamentos que usted mismo ha dicho que son inútiles de la lista? Claro, en realidad hasta nosotros, doctor Huerta, nos sorprendemos dentro de los infectólogos cómo hay un grupo dentro de los expertos que se resiste al cambio. Es una cosa difícil de explicar desde el punto de vista hasta lógico ya. Después, por ejemplo, que la hidroxicloroquina ha pasado de ser un medicamento de esperanza a ser un medicamento que en el estudio ha demostrado que hace daño. O sea, ni aún así podemos dar un paso atrás contundente en base a siquiera unos estudios que ya son contundentes respecto a que la hidroxicloroquina puede lastimar pacientes. Entonces no puede ser que nosotros seamos uno de los pocos países atrapados en este bucle de unos medicamentos que no funcionan, y como yo insisto, no solamente no funciona, ojalá fuera solamente eso, sino que mucha gente se está haciendo daño con estos medicamentos y no hay forma de retroceder. Estamos países atrasados, doctor, países atrasados, dice usted. ¿Qué respondería usted? Porque yo estoy seguro que le van a decir que usted, doctor Celis, está usando las ondas de esta radio para desinformar a la gente. ¿Qué le dice usted a quien le dice eso, que usted está desinformando? Bueno, yo diría que estas cosas hubieran sido desinformar y hubiera sido en marzo. Pero hoy día no solamente hay estudios, buenos estudios y la experiencia recogida en el campo. Sumado esos dos y lo que están haciendo organismos internacionales, inclusive en otras partes del mundo, nos respaldan de que esto no es un capricho, no es una idea que tenemos, sino que está respaldada con mucha información. Y eso amerita que el Ministerio también tome medidas, porque hay una cosa que no se ha hecho, doctor Huerta, hasta ahora, que es epidemiología de campo. Ni siquiera el Ministerio me da la sensación que no tiene idea de lo que la gente está sufriendo en el día a día. Por ejemplo, el problema de las pruebas rápidas es terrible. La gente y los mismos médicos están sobremedicando a los pacientes en base a pruebas rápidas. No se lo detiene. Exactamente. Doctor, hagamos una cosita. ¿Qué tal, por favor, le ruego tomar una pausa? Vamos a regresar un momentito porque quiero que nos hable de eso. ¿Cómo están procediendo muchos colegas en base a pruebas rápidas, hipermedicando, dando demasiadas medicinas? Y cómo usted podría, digamos, diseñar una campaña educativa basada en lo que son eso en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por dejarme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted prende la radio, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Celis. Él es médico infectólogo. Él es médico del Hospital Regional de Loreto y él ha vivido en las trincheras, señora, a esta epidemia allí en su ciudad natal. Más de 2.500 personas han muerto. Fue una curva ascendente tipo jet que sube al cielo y luego bajó rápido, dejando toda esa estela de víctimas en el oriente de nuestro país, en Iquitos, y nos ha estado contando de que él piensa de que la actual recomendación que tiene el Ministerio de Salud en uso de ivermectina y de hidroxicloroquina lo que ha hecho es confundir a la gente. Doctor Celis, estas medicinas que usted nos dice que confunden y que deberían ya de eliminarse, de acuerdo también a lo que esta mañana opinó el doctor Víctor Zamora, ¿de qué manera confunden? Cuando usted dice que confunden, ¿podría explicar un poquito cómo es que confunden? ¿A quién confunden? ¿Al público? ¿A los médicos? ¿A los dos? ¿A quién? A los dos, doctor Huerta, me explico.
Los pacientes cuando salieron estos medicamentos no los usan realmente como uno quisiera, es un tema de la realidad, ¿de acuerdo? El paciente, por ejemplo, si usted le hace seguimiento a unos pacientes, va a ver que si usted le dice tome una dosis de ivermectina como hacíamos nosotros, o dos, el paciente cuando le empieza a doler la espalda a la semana, toma 2 más. Entonces empieza a desarrollar efectos adversos, porque eso ya es una sobredosis. Y entonces empieza a tener tremores, empieza a desarrollar visión borrosa, y los médicos, porque yo todavía sigo esos casos en la comunidad, están creyendo que el paciente se está complicando por coronavirus. Y peor aún es con ivermectina. Las dosis que se usan de ivermectina, por eso yo insisto, es que una cosa es lo que escribe el ministerio, y no ha hecho epidemiología de campo. La gente, lo que está usando la hidroxicloroquina son dosis increíbles. Los mismos médicos están recetando dosis que están fuera de cualquier protocolo, y los pacientes están haciendo sobreuso de esos medicamentos. Al final lo que consigue es eso, que el paciente en su desesperación, porque como no le va a hacer nada, eso ya lo sabemos ahora, y el paciente se está empeorando al día 7, 8, el paciente cree que debe volver a tomar, porque nadie le ha advertido sobre esos problemas. Y el peor de todos, como digo, aunque la ministra diga que nunca el ministerio ha indicado corticoides en primera fase, lo que está sucediendo en la realidad es que el paciente lo está usando. Y entonces eso nosotros hemos perdido, ahí creo yo hasta ahora, una batalla fundamental para evitar que se estén complicando estos pacientes. Correcto. ¿Cómo debería ser una campaña educativa, doctor, bien hecha, tomando en cuenta las fases de la enfermedad? Tenemos 5 minutos para esto. A ver, ¿cómo lo haría usted? Bueno, ahora como yo lo explico, ¿no? O sea, el paciente siempre cuando está recién diagnosticado con síntomas probables, le digo, señor, hay que tener calma. Una enfermedad que se parece mucho a nosotros es el dengue. Por eso tenemos mucha práctica en esto. Esta enfermedad tiene 3 fases. En la primera fase, donde usted está ahora, la mayoría se va a curar. De 100 pacientes, 90, 95 probablemente se van a quedar en esta parte. Pero usted de aquí tiene que informarse, porque eso es como otro medicamento. Usted tiene que saber que si se sobremedica, hay que advertirle, información, si se sobremedica, toma medicamentos que no deben de tomar, y sobre todo, si toma corticoides, prednisona o dexametasona en estos primeros 7 días, lo que usted va a hacer es empujarse hacia la segunda fase, a donde van a llegar muy pocos pacientes. Entonces usted lo que necesita es manejar esto como lo hacían las antiguas abuelitas, le digo. Va a tomar paracetamol para sus síntomas, dolor de cuerpo, fiebre, dolor de garganta, va a reposar, se va a aislar y va a tomar líquidos, sus sopitas, sus caldos, sus tés. Y cuidado, doctor, discúlpeme que lo interrumpa. Cuidado con decir eso, no le van a poner de apodo a usted el doctor Sopita de Pollo, ¿ah? Espero que no, No, pero eso es lo que hay que hacer. O sea, usted nos está diciendo toda la verdad. Ese 80% de pacientes que tienen síntomas leves debe tomar su sopita de pollo, debe quedarse tranquilo, reposando, sin tomar nada. Siga usted, disculpe que le interrumpí. Sí, y entonces ahí uno hay que explicar. Si usted tiene una familia de 10 personas, es posible que todos, señora, se vayan a curar en esa fase como si fuera una gripe, siempre y cuando usted no se sobremedique y no tome ninguna de esas cosas que le estoy diciendo. Pero hay un instrumento que nos va a ayudar mucho a vigilar a su familia desde su casa. Va a hacer todo lo posible para conseguirse un oxímetro de pulso o un pulso oxímetro y con eso vamos a medir. ¿Qué va a hacer este aparato, doctor? Me pregunto. Este aparatito es como el termómetro del COVID. Nos va a decir quién de su familia puede ser que pase a la segunda fase cuando el paciente se empieza a cansar o a agitar, y usted me va a reportar cuánto de saturación tiene. En Iquitos o en Lima, por ejemplo, le digo, lo normal es que eso sea de 94 a 99, salvo que su paciente tenga alguna enfermedad de fondo. Y solamente en ese momento usted me va a comunicar cómo va. Si su saturación se mantiene normal, usted no debe asustarse. Significa que la está pasando como el 90% de las personas y se van a curar como una gripe. Entonces, ¿qué pasa, doctor, si es un miembro de mi familia? Ojalá no suceda,
empieza a saturar 93, 92, entonces ahí vamos a cambiar de estrategia. Cuando un paciente desarrolla esos síntomas y su saturación empieza a descender, vamos a tener que ir al hospital, porque ahí sí vienen un grupo de medicamentos que van a ser muy útiles. El primero y el más importante, por el que debieron preocuparse siempre, el oxígeno. Su familiar va a necesitar oxígeno, eso también es un medicamento más. Ahí le van a hablar, si su familiar es obeso, hipertenso, el médico va a considerar unos anticoagulantes, le digo, y de repente, recién en ese momento, va a escuchar, está bien, la palabra dexametasona. Porque ahora sí se sabe que en un grupito de pacientes que están desaturando es útil. Y por supuesto los cuidados de enfermería que pacientes van a estar. Hay que decirle, muchos de esos pacientes van a salir de alta. Muchos pacientes van a salir de alta con oxígeno, unos medicamentos. Ahorita hay 500,000 de altas en el Perú y eso es muy bueno. Y ninguno en este esquema educativo que usted propone y que me parece tan interesante, etapa por etapa, en ningún momento se usó ni ivermectina ni hidroxicloroquina. En ningún momento, doctor. Eso ya lo hicimos, fue un error. Nosotros consideramos que todo el mundo se equivocó en eso y muchos países supieron retroceder rápido. Nosotros en el Perú estamos demorando demasiado y uno de los mensajes chiquitos que ya de una vez pasemos a informarle a la población, a enseñarle fases, a advertirle de la sobremedicación, a advertirle de las pruebas rápidas. Doctor, hay muchos problemas con las pruebas rápidas. Los médicos también están confundidos. Exacto. Muy bien, entonces hay responsabilidad aquí del Ministerio de Salud, obviamente, que debe tener esta campaña educativa, como usted muy bien lo ha dicho, también de nuestro colegio médico en campañas educativas y de refresco para todos los médicos de las regiones. Doctor, me hubiera encantado quedarme conversar mucho más tiempo con usted, se nos ha terminado el tiempo. Mire, gracias porque usted es uno de esos luchadores que está en las trincheras. ¿Cuántos pacientes habrá visto usted, doctor? ¿500, 1,000, 2,000? ¿Cuántos habrá visto usted? Yo calculo que yo solo habré visto unos 2,000 pacientes hospitalizados. 2,000 pacientes, ahí está. El médico que ha visto 2,000 pacientes dice que la hidroxicloroquina y la ivermectina deben ser retiradas. Doctor, ¿no tiene usted miedo de que alguien le vaya a decir algo, lo vayan a tildar, lo vayan a insultar por decir esto? Yo, doctor, yo lo que he visto suficientes muertos que han tomado ivermectina, he tenido amigos que han fallecido tomando ivermectina o no, y eso a mí me da una fortaleza para afrontar cosas como esas sin ningún problema. Muy bien, así debe ser. Doctor Juan Carlos Celis, muy agradecido y gracias en nombre de todos los peruanos por estar allí en la trinchera, ahí donde se ven a los pacientes. Muy agradecido, doctor Celis, gracias. Muy bien, vamos a tomar una pausa. Ya ve, esa es la cosa, esa es la cosa. Hay que saber, como dijimos al comienzo del programa, el lunes, después del partido, todos somos directores técnicos, pero de esos comentarios los verdaderos entrenadores sacan lecciones y dicen, no está bien, el próximo partido cambiamos. Pero parece que no hay voluntad de cambio.